recorrido por el vecindario de Mirna Elizabeth Juárez, quien detonó un artefacto explosivo en una unidad de transporte urbano, evidenció el silencio y el temor con el que viven los vecinos de La Verbena. En Torre de Tribunales se conocen los señalamientos contra 11 implicados en un desfalco al Ministerio de Salud. Ellos le llamaban pacto colectivo. Yo no tengo nada más que hablar. Canciller Sandra Jovel da por terminado el mandato de la CICIG. La ministra de Relaciones Exteriores arremete contra Naciones Unidas. Un grupo de empresarios, familiares y amigos del empresario Mas Quirín solicitan libertad condicional. Quirín era integrante de la Junta Directiva del INCS. En Noticias del Mundo, sube la tensión en Venezuela ante el anuncio de masivas protestas para este miércoles. Maduro responsabiliza de la convocatoria a Estados Unidos. Enrédate con nuestras mejores ofertas en tecnología para renovar tu hogar. Agencias Guay presentó. Buenas noches, hoy es martes 22 de enero y esta es la tercera emisión de Noticiero Guatevisión. Agradecemos su sintonía y tenemos para usted las noticias. Y vamos a iniciar con el tema seguimiento. Mejor dicho, al tema del artefacto explosivo detonado ayer en el interior de un bus de la Ruta 32. Noticiero Guatevisión realizó un recorrido por las calles de La Verbena, entre los corredores donde vive Mirna Elizabeth Juárez, alias La Ranflerita, entre otros. Los vecinos prefieren no dar detalles sobre la señalada. Mirna Elizabeth Juárez, apodada La Ranflerita, es la mujer de 19 años quien se le explotó el artefacto artesanal dentro del autobús de la Ruta 32. Nos dirigimos al sector donde Juárez vive. Es conocida por sus vecinos. Sin embargo, al ver la presencia de la Policía Nacional Civil y de las cámaras, prefirieron esconderse en el interior de sus viviendas. Nos trasladamos a la zona 7, exactamente a este lugar, a La Verbena, en el sector conocido como La Tortuga. Aparentemente en este lugar vive Mirna Elizabeth Juárez, de 19 años, apodada La Ranflerita. A 24 horas del atentado en contra de uno de los pilotos de la Ruta 32, el cual sale de La Verbena hacia la terminal. Uno de los pilotos indicó que 4 grupos lo extorsionan cobrándole 150 quetzales por día, pero lo que ocurrió ayer es una amenaza para ingresar al 5º grupo de extorsión, el cual señalan como una agrupación novata. De esta manera, las unidades de la Ruta 32 se mantuvieron parqueadas sobre la 14 calle y 11 avenida de la colonia La Verbena. Los choferes indicaron que posiblemente mañana saldrán a laborar. Mientras tanto, los beneficiados son los mototaxis, quienes cobran de 5 a 10 quetzales por cada persona. En la escena del atentado, donde el pasado lunes la sangre y el llanto se apoderó de los usuarios del transporte público, se encontraba en total normalidad. Únicamente los testigos de los comercios que rodean dicha cuadra prefieren guardar silencio. Al mediodía de este martes, la Policía Nacional Civil realizó un operativo con más de 100 agentes policiales, en donde identificaron a personas y vehículos con el fin de prevenir algún hecho delictivo. Sí, es una operación de respuesta que se estará incursionando en las principales avenidas, pero también es muy importante que se va a hacer incursiones en diferentes horarios, en los callejones de este sector de la zona 7 y diferentes zonas catalogadas como rojas. Los vecinos murmuraban e indicaban que reaccionaron tarde. Uno de los motoristas que pasó por el puesto de registro indicó que era una acción positiva. Asegura todo el pueblo, vamos. Entonces, por una está bien que los policías, los de la PNC, estén haciendo estos operativos, ¿va? Para que haya más seguridad en el pueblo. Por una Guatemala en paz, David Sanchinelli y Juan Carlos Pérez. En horas de la noche se efectuó la audiencia de primera declaración de la mujer y el hombre pandilleros del barrio 18 que fueron capturados esta mañana en la 9ª calle de la colonia Landívar en la zona 7. Pero es Alberto Cardona quien tiene toda la información. Adelante, Alberto.
Gracias, María Luisa. Muy buenas noches. Ubicados acá en la Torre de Tribunales con José Gutiérrez en cámara, donde hace pocos momentos ha finalizado la audiencia de primera declaración de dos pandilleros, hombre y mujer del barrio 18, que fueron capturados esta mañana por las autoridades de la Policía Nacional Civil de la Comisaría 14. A estos pandilleros les localizaron en algunas bolsas plásticas municiones y una pistola calibre 45 que iban a utilizar para asesinar piloto y ayudante de un bus de la ruta 32 en la colonia Landívar. Hace pocos momentos, como repito, ya ha finalizado esta audiencia. El Ministerio Público presentó las pruebas correspondientes, presentó el arma de fuego y las municiones. El juez correspondiente los ha ligado a proceso, los ha trasladado de urgencia bajo las fuertes medidas de seguridad correspondientes de PNC al Centro Preventivo de Hombres de la zona 18 y también a la cárcel Santa Teresa. Ya en estos precisos momentos, pues ustedes están observando ya a las autoridades del organismo judicial, están realizando la inspección correspondiente luego que finalizara la audiencia de primera declaración, donde el juez debido a las pruebas que ha presentado el Ministerio Público, los ha ligado a proceso. Han sido identificados los detenidos como Alejandra Saray Tejada, de 18 años de edad, y Byron Anderson de León, de 18 años de edad, que en estos precisos momentos pues es custodiado por un agente del sistema penitenciario para su pronto traslado hacia el Centro Preventivo de Hombres de la zona 18. La captura se realizó esta mañana por efectivos de la PNC en el sector de la zona 7, específicamente en la 9ª calle de la colonia Landívar. Son sindicados por portación ilegal de arma de fuego y también ya el Ministerio Público los ha sindicado como responsables del barrio 18. Nosotros vamos a continuar ubicados acá en la Torre de Tribunales al momento que estén trasladando pues a estos dos presuntos pandilleros que serán enviados, como repito, bajo fuertes medidas de seguridad al preventivo de hombres de la zona 18 y también a la cárcel Santa Teresa en la zona 18. Imágenes de mi compañero en cámara José Gutiérrez desde la Torre de Tribunales. Yo regreso con ustedes, María Luisa, a los estudios centrales de Noticiero Guatevisión. Gracias, Alberto, por estar pendiente y traernos minuto a minuto lo que sucede allá. Vamos a hablar ahora de autoridades hospitalarias que presentaron esta mañana los primeros informes médicos de los 3 pacientes que se encuentran hospitalizados luego de la explosión del artefacto que fue detonado en las afueras de un bus de la ruta 32. A la pandillera que detonó la bomba se le amputaron las 2 manos. La operación duró 4 horas. El costo en implementos quirúrgicos se estima en 30,000 quetzales. El estado de salud de los 3 pacientes es estable. Y continuamos. El titular del juzgado de turno, Gustavo Peinado, no pudo realizar la audiencia de primera declaración en el Hospital Roosevelt a Mirna Elizabeth Juárez, alias La Ranferita, porque se encuentra sedada. Mañana se hará un nuevo intento, así lo informó el vocero del organismo judicial, Mario Sicabiza. De momento, la situación por el caso de la explosión en un bus de transporte colectivo, el juzgado de turno ha puesto a manifestación de que la detenida interna Mirna Elizabeth Juárez se encuentra en un centro hospitalario con un cuadro clínico delicado y de momento no se ha podido llevar a cabo la primera declaración. Se estará entonces a disposición de que el juez vuelva a llegar al centro hospitalario hasta que sea posible tomarse su primera declaración. Luego de la pausa le contamos qué señalamientos tienen los 11 detenidos por un supuesto desfalco en el Ministerio de Salud. Hay más información. En el juzgado quinto penal fueron indagados 11 sospechosos de corrupción en el Ministerio de Salud
implicados en el desfalco de 14 millones del pacto colectivo establecido en esa cartera. La Fiscalía señaló un incremento de viáticos en un 700%. La Fiscalía contra la Corrupción les imputó los cargos a los dirigentes sindicales y funcionarios del Ministerio de Salud implicados en la suscripción del pacto colectivo de condiciones de trabajo. El primero en escuchar los indicios de su participación fue el director de Recursos Humanos y miembro titular de la comisión negociadora. Porque usted, señor Jorge Luis Pérez Ramírez, en su calidad de funcionario público, desempeñando el cargo nominal de Director Ejecutivo 2 de la Dirección de Recursos Humanos, Dirección Superior del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. La Fiscalía lo señala de abuso de funciones y de acciones ilegales, al haber establecido el incremento de las cuotas de viáticos y otros gastos derivados del cumplimiento de comisiones oficiales. Para el Ministro de Salud Pública y Asistencia Social, una cuota de 1.200 quetzales diarios. Para los viceministros, una cuota diaria de 1.000 quetzales. Para los directores generales, gerentes y coordinadores, 800 quetzales. La cuota establecida para el secretario general del sindicato era de 1.000 quetzales. En estos casos, la Fiscalía señala que se registró un incremento de un 700% a las cuotas. La Fiscalía señaló que no se realizó un análisis financiero, tampoco se hizo la consulta al Ministerio de Finanzas Públicas, ni se asignó el procedimiento establecido en la Ley de Contrataciones del Estado. La audiencia de primera declaración continúa en desarrollo. Por una Guatemala en Paz, Suseli Contreras y Luis H. Y el Tribunal de Mayor Riesgo C iniciará el debate en contra de 6 acusados de haber rescatado al difunto reo de la Mara Salvatrucha, Anderson Daniel Cabrera, Little Boy, en agosto del 2017 en un ataque armado en el Hospital Roosevelt que dejó 7 fallecidos. El peligroso pandillero Anderson Daniel Cabrera, apodado Little Boy, se encuentra entre los acusados. Mes y medio después de su violento rescate, se suicidó el 4 de octubre de 2018 durante un operativo para lograr su captura. Él se encuentra entre los acusados en este debate. El Tribunal de Mayor Riesgo C intentó iniciar el juicio en el que también serán procesados 6 acusados por haber participado en ese rescate, realizado el 16 de agosto de 2017, en donde fallecieron 7 personas y 12 resultaron heridos. El difunto pandillero fue sepultado como XX, porque nadie reclamó su cuerpo. Mañana la Fiscalía tendrá que presentar el acta de defunción para que sea separado del caso. Además, la única mujer acusada, Ana Eunice Marroquín, y quien se encuentra bajo medida sustitutiva, este día estuvo a punto de perderla por haber llegado tarde, mientras que los otros 5 presuntos pandilleros seguirán el juicio por videoconferencia desde Fraijanes 2. El tribunal programó el inicio de este debate para el miércoles a partir de las 8:30 de la mañana. Por una Guatemala en Paz, Suseli Contreras y Luis H. Tenemos más. Los bloqueos en el kilómetro 49 de la ruta interamericana y el entronque con la ruta nacional 14 en el Tejar Chimaltenango fueron liberados después de más de 7 horas por un grupo de importadores de vehículos que se oponen al incremento a los impuestos de exportación de esos automotores. Los representantes de ese sector, con la mediación de los diputados distritales de Chimaltenango, lograron que las autoridades de la Superintendencia de Administración Tributaria de la SAT atiendan sus demandas a través de una mesa de diálogo que continuará mañana con la condición de no tomar medidas de hecho que afecten la libre locomoción de los guatemaltecos. Aunque la reunión se llevó a cabo en el Congreso, esta noche los agremiados tendrán otra reunión para conocer los detalles de esa y continuar dialogando con el propósito de que sus demandas sean atendidas. Cientos de vehículos se quedaron varados en la ruta interamericana y nacional 14 de que conecta Zacatepeques y Escuintla hasta que se liberó la circulación a eso de las 14 horas con 20 minutos, mientras que los usuarios del transporte de pasajeros tuvieron que transbordar para llegar a su destino. Y en Izabal, gestores aduanales se unieron a las protestas que realizan importadores de vehículos en varios puntos del país, debido a que señalan diversos acuerdos incumplidos por parte de la Superintendencia de Administración Tributaria.
Alrededor de 600 gestores que laboran entre las aduanas de Santo Tomás de Castilla y Puerto Barrios se unieron a las manifestaciones de importadores de vehículos con un paro de labores, pues aducen que continúan los vejámenes por parte de la SAT y como sector productivo no han sido escuchados. Estamos cansados a nivel nacional que las autoridades de SAT tengamos mesas de diálogo, hagamos acuerdos y no cumplan. Ahora los valores están más altos que la tabla del año pasado. La gremial de gestores señala que durante varias semanas del 2018 fueron perjudicados por los fallos y la falta de capacidad de la SAT. Da pena y da lástima el que hablen de competitividad, pero las mismas autoridades no son competentes para poder darle fluidez al comercio internacional. Nos han prácticamente orillado a tomar medidas, de hecho, lamentablemente no cumplen. SAT debe reformar normas caducas para que un contenedor no tarde 7, 10 días para salir del muelle y esos costos adicionales se los trasladen al mismo pueblo. El paro en las aduanas de Izabal puede representar pérdidas importantes, pues por medio de los gestores la mercancía sale e ingresa del país. Por una Guatemala en paz desde Izabal, César Hernández, noticiero Guatevisión. Comex te da más. Aprovecha nuestras promociones. 60% de descuento en tu segundo galón o cubeta de Vinimex. Además, te ofrecemos Durex Master con 40% de descuento. Visítanos en tu sucursal de preferencia. Búscanos en Facebook como Comex Centroamérica. Muy buenas noches, les saluda Sara Guerrero y es momento de brindarles información referente al clima. Iniciamos como todos los días con la siguiente imagen satelital, en donde básicamente continuamos observando los efectos directos del frente frío que recientemente ingresó al país, provocando fuertes descensos de las temperaturas, asimismo el incremento en la velocidad del viento. Veamos el comportamiento de los cielos a través de la siguiente gráfica. Continuamos con cielos parcialmente nublados en toda la República. Al mediodía se despejan un poco los cielos, sin embargo, nuevamente aparecen las nubes por hora de la tarde y de la noche, acompañados de fuertes descensos en las temperaturas, siendo el altiplano central y el altiplano occidental los más afectados. Veamos qué nos indica el termómetro en las siguientes tablas. Para Escuintla tenemos hoy una mínima de 20 con máxima de 34. La siguiente región nos presenta específicamente el departamento del Quiché, una mínima de 5 con máxima de 13 grados centígrados. Les presentamos también el pronóstico para los próximos 3 días para los habitantes de Ciudad Capital. Martes, miércoles y jueves continuamos con el mismo comportamiento de los cielos, temperaturas máximas oscilando entre los 24 a 26 grados centígrados con muy poca probabilidad de lluvia. De esta manera concluimos la información del clima para todos ustedes. Muy buenas noches. Comex te da más. Aprovecha nuestras promociones. 60% de descuento en tu segundo galón o cubeta de Vinimex. Además, te ofrecemos Durex Master con 40% de descuento. Visítanos en tu sucursal de preferencia. Búscanos en Facebook como Comex Centroamérica. La invitación para que se quede en nuestra señal porque tenemos más después del corte. La Comisión Pesquisidora decidirá la otra semana cómo se harán las indagaciones por el trámite de antejuicio contra los magistrados de la CC. Como ya se lo adelantaba, la Comisión Pesquisidora definirá la siguiente semana cómo realizarán las indagaciones en el antejuicio en contra de 3 magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Los diputados de la Comisión Pesquisidora decidieron postergar por una semana más la elaboración del cronograma de actividades. Será hasta el próximo martes cuando decidan a quiénes citarán y cuándo entregarían el informe circunstanciado. No se ha hablado todavía eso, tomando en cuenta que el Pleno nos dio 60 días y sí trataremos de que sea antes, sin embargo no después. La comisión tiene a su cargo determinar si el antejuicio promovido en contra de los magistrados Francisco de Matabela, Gloria Porras y Bonerge Mejía es espurio político o ilegítimo. Aseguraron que trabajarán con transparencia. Vamos a trabajar de una forma transparente, objetiva, democrática e imparcial. Todo esto debidamente apegado a lo que la ley dice. Sin embargo, cabe recalcar que nosotros como Comisión Pesquisidora no decidimos. Nosotros simple y sencillamente ilustramos al Pleno del Congreso de la República y ellos serán quien tomen las decisiones.
Los togados fueron denunciados por integrantes de la Asociación de Dignatarios de la Nación por los delitos de prevaricato, abuso de autoridad, violación a la Constitución y resolución violatoria a la Constitución. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Noé Medina. Un grupo de notables dio a conocer un comunicado en donde afirman que la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad establece que los magistrados no podrán ser perseguidos por las opiniones expresadas en el ejercicio de su cargo. Por ello, la denuncia promovida contra 3 magistrados de la Corte de Constitucionalidad constituye una persecución ilegal. Y por darle trámite a una denuncia antijurídica, la mayoría de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia han contribuido a debilitar el Estado de Derecho. Por ello, solicitan al Congreso de la República detener el trámite de antejuicio que atenta contra los elementos de la independencia de la Corte de Constitucionalidad. El comunicado es firmado por Eduardo Mayora, Gabriel Orellana, Eduardo Stein, Jorge Mario García Laguardia y Rodolfo Rormoser Valdeavellano. Y el presidente Jimmy Morales recibió en el Palacio Nacional el saludo de Año Nuevo por parte del cuerpo diplomático acreditado en el país. Este es un evento que en años anteriores ha sido público, pero para el cual en esta ocasión no se emitió convocatoria, por lo que al llegar la seguridad no se permitió el ingreso de Canal Guatevisión, informando que el evento era de carácter privado. Aún así, este fue transmitido en vivo por el canal de gobierno. En el lugar, el presidente Jimmy Morales agradeció a los países que le han demostrado su apoyo ante los últimos acontecimientos del país y señaló que respeta la soberanía de cada nación. La razón por la cual no convocaron, si se supone que todos los eventos son públicos. Y la canciller Sandra Jovel habló del tema de CICIG, señalando que luego de darle fin al mandato, Naciones Unidas aceptó lo resuelto, aunque esto es algo sobre lo que hasta la fecha la ONU no ha hecho declaraciones. Al contrario, se ha opuesto a la decisión del presidente Jimmy Morales. Naciones Unidas ya aceptó y es una decisión soberana del Estado de Guatemala que la Comisión contra la Impunidad en Guatemala terminó. Es una decisión que se entregó el 7 de enero de este año y se ratificó por el instrumento correspondiente en Naciones Unidas, así que yo no tengo nada más que hablar sobre ese tema. ¿Cuándo aceptó Naciones Unidas? Porque los comunicados que han emitido señalan que ellos no aceptan esta decisión unilateral, sino que... Es que Naciones Unidas no es quien para poder aceptar una decisión de un gobierno. Naciones Unidas es una Secretaría General que se debe a los estados y Naciones Unidas incumplió y violó la Constitución Política de la República de Guatemala. Entonces, Naciones Unidas no tiene en ningún momento por qué opinar y mucho menos decir que no acepta una decisión de un Estado cuando es un órgano que depende de los Estados. Y la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, advirtió que reformar la Ley de Reconciliación Nacional es promocionar la inmunidad y significaría un retroceso drástico a la rendición de cuentas de los condenados en la guerra civil de este país. Ante ese pronunciamiento, la canciller Sandra Jovel indicó que este tipo de temas no le compete a la ONU y que el país es soberano para hacer las reformas que considere. Creo yo que Naciones Unidas se está metiendo en donde no le corresponde. Son temas que les corresponden específicamente al Estado de Guatemala y Naciones Unidas debería de permanecer únicamente observador de las acciones que se están tomando a cabo y Guatemala tendrá sus razones para poderlo hacer. Creo yo que cada país es soberano de las decisiones que toma y lamento mucho siempre que la señora Bachelet salga con comunicaciones y con comunicados que no son de acorde y no están nunca consensuados con el gobierno de Guatemala y mucho menos se ha preguntado el porqué de la situación. En otros temas, durante la sesión plenaria de este martes quedó integrada la Comisión de los Derechos Humanos, la cual será presidida por el diputado de Viva, Aníbal Rojas. No había sido integrada a la comisión y el diputado Aníbal Rojas ya había enviado una citación al Procurador de los Derechos Humanos, Augusto Jordán Rodas, para que rinda su informe anual de labores. Según el congresista, la Constitución le faculta para realizar la citación y el magistrado de conciencia deberá acudir al Pleno. Durante la sesión, los diputados informaron sobre quiénes presidirán las salas de trabajo. La de Finanzas, una de las más importantes, será dirigida por Rudy Pereira de FCN Nación. Algunas bancadas manifestaron su inconformidad porque no se les permitió elegir la comisión que deseaban. 4 partidos nos pusimos de acuerdo en cambiar la comisión que nos asignaron sin habernos consultado si queríamos esa comisión. Los 4 partidos nos pusimos de acuerdo para intercambiar las comisiones. ¿Qué problema hay
en respaldar un acuerdo de 4 bancadas que en forma respetuosa y armoniosa llegamos a ese acuerdo. Después de este punto, los diputados continuaron con la interpelación al ministro de Desarrollo Social, que aún se encuentra en la fase de preguntas básicas. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Noé Medina. De cara a las próximas elecciones, la Asociación de Gerentes de Guatemala realizará al menos 5 debates políticos y varios foros con agrupaciones que competirán en esta contienda electoral. Con el objetivo de promover la participación ciudadana y en la que los candidatos puedan exponer sus planes de trabajo, pero principalmente se pueda ofrecer al votante una visión más concisa de los partidos políticos, la Asociación de Gerentes de Guatemala realizará 13 foros cívicos con temas relevantes para la ciudadanía, además de un foro individual con cada binomio presidencial en el que se estima podrían estar las 27 agrupaciones políticas inscritas, así como 5 debates presidenciales con candidatos a diputados del Estado Nacional, Alcaldía de la Ciudad de Guatemala, vicepresidente y presidente de primera y segunda vuelta electoral. Iniciando el 28 de marzo con cada uno de los partidos políticos. Cada uno tendrá un foro individual donde el binomio presidencial podrá presentar realmente su propuesta de plan de gobierno y después será, tendremos un intercambio de preguntas con un panel de expertos. Ahí estaremos realizándolo los 28 y 29 de marzo y del 1 al 5 de abril. En el lanzamiento del programa de contribución cívica de la AGG también se dejaron en firme las reglas de los debates políticos, en los que únicamente participarán los primeros 5 candidatos que encabecen las encuestas de opinión pública. Además, señalaron que en ese momento la colocación de los podios obedecerá a un orden alfabético del apellido del candidato y si uno no se presenta, se dejará vacío su podio. Nuestro esmero de este año es la inclusión ciudadana, es que los ciudadanos sientan que tienen injerencia en la decisión del futuro de su país. ¿Cómo? Involucrándose haciendo preguntas, involucrándose tratando de proponer temática y todo esto lo vamos a hacer a través de redes sociales para que por lo menos la última pregunta de cada debate sean los ciudadanos los que estén haciendo sus propuestas. Por una Guatemala en paz, Andrea Domínguez y en cámara, Emilio Artiga. Y este martes fueron presentados los nuevos integrantes de la Junta Departamental Electoral de Izabal, los cuales se encargarán del proceso electoral en el departamento. Para este evento electoral fue seleccionada una nueva junta presidida por Neri Canelo para sustituir a Neriberto Castro, quien estuvo a cargo de los procesos anteriores. El nuevo consejo iniciará con la formación de las juntas municipales y capacitaciones para agrupaciones políticas para que el proceso electoral se realice de la mejor manera. En Izabal, durante las elecciones generales se ha registrado conflictividad en el Estor. Sin embargo, en el resto de los municipios los eventos se han desarrollado con normalidad. Noticias del mundo. Ante la posición de Estados Unidos de apoyar las manifestaciones anunciadas para mañana en Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro culpó a los manifestantes de hechos de violencia que se podrían provocar. Se lo voy a decir como lo diría el pueblo de Venezuela. Yankee, go home. De esta manera, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, respondió a su homólogo estadounidense Mike Pence, quien el martes publicó un mensaje de apoyo a las manifestaciones opositoras convocadas para el miércoles en el país petrolero. Ustedes saben que hay un cierre del gobierno de los Estados Unidos y como el señor Pence está desempleado, pretende ahora venir a gobernar en Venezuela, dando instrucciones de lo que se debe hacer mañana en Venezuela, llamando abiertamente a un golpe de Estado en Venezuela. El Ministerio de Comunicación también acusó el martes a Pence de haber ordenado a terroristas promover actos de violencia en la manifestación y desestabilizar así al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Según denunció el ministerio, los 27 militares detenidos el lunes por sublevarse confesaron haber entregado las armas que robaron a activistas opositores que atentarían contra la manifestación vestidos como soldados y cumplir así las órdenes del gobierno estadounidense.
aquellos guerreros también de la calle que salgan. Estados Unidos, la Unión Europea y gran parte de los países de América Latina desconocen el segundo periodo de gobierno de Maduro, que arrancó el 10 de enero. Esto en el sur, en Venezuela, pero en el norte, un banco de alimentos permite ahorrar a empleados federales en Nueva York que se han visto afectados por el cierre del gobierno norteamericano, que cumple ya 32 días. Estados Unidos cumplió el martes 32 días de parálisis presupuestaria por falta de un acuerdo entre el Congreso y la Casa Blanca, que sigue afectando a los empleados públicos del gobierno federal. Cerca de 800,000 funcionarios están en permisos sin goce de sueldo o están obligados a trabajar sin paga. Varias iniciativas de solidaridad se han puesto en marcha para ayudar a los afectados, como este banco de alimentos en Nueva York. Llegué a tomar algunos alimentos, para ser honesta. Cualquier manera para ahorrar dinero y usarlo para otra cosa. Trato de hacer eso. Esto no tiene precedentes. Creo que es casi equivalente a ocasiones en que hemos ayudado en desastres. El cierre parcial del gobierno se ha mantenido desde el 22 de diciembre debido a la disputa entre la oposición demócrata en el Congreso y el presidente Donald Trump, quien se niega a firmar cualquier ley presupuestaria que no incluya una partida de $5,700 millones para construir un muro fronterizo con México, promesa clave de su campaña. Mientras tanto, en los parques nacionales ya no hay seguridad. Muchos museos están cerrados y el tráfico en aeropuertos también ha sido afectado. Empresarios, familiares y amigos solicitan libertad condicional para el empresario Max Quirin. Regresamos con eso y más. Continuamos, gracias por seguir con nosotros. Familiares, amigos, también empresarios solicitan a un juzgado la libertad condicional del señor Max Quirin, exintegrante de la Junta Directiva del ICS, implicado en 2 casos de corrupción ocurridos durante su representación en el Instituto Guatemalteco. Familiares y amigos de Max Quirin, exintegrante de la Junta Directiva del ICS, nombrado por el sector patronal organizado, ofrecieron una conferencia de prensa para solicitar que un juzgado le otorgue una medida sustitutiva. Es importante que se pueda otorgar medida sustitutiva a Max Quirin, dada su condición de una persona que no tiene riesgo de fuga, que no puede interferir en la investigación judicial y que es una persona de probado arraigo en el caso, y por lo tanto que se pueda otorgar esa medida sustitutiva. Quirin fue capturado en 2015 por el caso Ixpisa y condenado el pasado 26 de septiembre de 2018 a 6 años y 3 meses de prisión inconmutables. Ese mismo día, el juzgado le otorgó medida sustitutiva a los sentenciados hasta que el fallo quedara en firme, algo que no ha ocurrido. Un fallo que también fue apelado por la defensa y que hasta la fecha no tiene resolución. Sin embargo, la libertad condicional que dictó el juez no fue concedido, debido a que el 24 de marzo de 2017, los integrantes de la Junta Directiva, dentro de ellos, Quirin, fueron ligados a proceso por un nuevo caso de corrupción en el ICS, por contratos administrativos irregulares. Lo importante de esta sentencia es que en la misma el tribunal le otorgó medida sustitutiva a Max y esa medida sustitutiva otorgada en sentencia no fue apelada, de tal manera que es una resolución en cuanto a medida sustitutiva de él que está firme. La solicitud se hace debido a que el próximo viernes 25 de enero se realizará una audiencia para solicitar la libertad condicional a favor de Quirin por el segundo caso que aún se ventila en tribunales. Ellos señalan que se amparan en que la ley estipula que ninguna persona debería de pasar más de 12 meses en cárcel como medida de prevención y que Quirin lleva ya 3 años y 8 meses en prisión preventiva. Por una Guatemala en paz, Andrea Domínguez, y en cámara, Emilio Artiga. Cambiamos el tema. Quetzaltenango es uno de los departamentos donde más se perciben los efectos de los frentes fríos, que a su vez impactan en la salud de los pobladores, principalmente niños, por lo que en los próximos días autoridades educativas podrían atrasar 1 hora el ingreso a clases.
Durante las mañanas en Quetzaltenango es común ver a mujeres y hombres con bufandas o gorras, aunque en los últimos días esa costumbre se ha intensificado por el descenso de la temperatura, situación que continuará o podría agudizarse por el nuevo frente frío que se prevé para el próximo jueves. Hemos tenido más o menos en temperaturas de 1 y 2 grados, o sea que la más baja en sí ha sido esa de menos 2.2. que fue registrada prácticamente no en el mes de enero, sino en el mes de diciembre. Pero en lo que va del mes de enero, la más baja ha sido 0.0. Y no se descarta la posibilidad que en cualquier momentito podamos nosotros tener inclusive estas temperaturas bajo cero también. El descenso de la temperatura influyó para que durante las 2 primeras semanas del 2019 el área de salud de Quetzaltenango registrara 2.209 pacientes por resfriados comunes y 1.983 por infecciones respiratorias agudas, así como a 79 por neumonía. Con síntomas de gripe, ¿verdad? Es cubrirse la boca y tratar de evitar saludar con la mano o de beso, ¿verdad? Para evitar la diseminación. Con lo que son los niños y los ancianos, pues tener mayor cuidado, ¿verdad? Y que en el caso de los niños y los ancianos, pues también hay vacunas en los servicios de salud para que puedan ir. De acuerdo con el director departamental de Educación, en los próximos días podrían atrasar 1 hora el ingreso a clases debido al frío intenso. Desde Quetzaltenango, por una Guatemala en paz, María Longo, Noticiero Guatevisión. Estamos de vuelta para conocer en este momento los temas destacados de la edición impresa de Prensa Libre de mañana miércoles. Buenas noches, nos encontramos en la redacción de Prensa Libre para presentarles las noticias más relevantes que usted encontrará mañana en nuestra edición impresa. La tercera parte de una investigación publicada por Prensa Libre muestra cómo algunos datos oficiales del decomiso de cocaína en Guatemala no coinciden entre sí. Pandilleros despojan a pilotos en 5 puntos distintos del trayecto que recorre la ruta que ayer fue atacada con explosivos. Las autoridades no han podido evitar el acoso al transporte. La competencia para este año comenzó de manera oficial con un guiño al idioma español, ya que la cinta Roma del mexicano Alfonso Cuarón recibió 10 postulaciones y se convierte en el primer filme en castellano en competir como mejor película. ¿Quiere conocer más detalles de estas y otras noticias? Entonces adquiera este miércoles su ejemplar de Prensa Libre. Hasta la próxima. Y ahora vamos a una visita a la Galería El Ático para conocer el trabajo de la piedra que se transforma en arte en las manos de David Halfon. Mira, hablar de David Halfon es hablar de uno de los escultores más importantes y de más renombre en los últimos años en Guatemala. La referencia de esta colección es un proceso de trabajo de más de un año. La exposición se pactó hace más de un año, el espacio está apartado y todo este trabajo que vemos aquí David lo ha elaborado en ese periodo de tiempo. Así que creo que si hay una palabra para describirlo es esfuerzo. Creo que es muy importante anotar que David como escultor pues tiene la habilidad de transformar la realidad. El hecho de que su material elegido sean las piedras y el hecho de que él le pueda dar tanto movimiento a un objeto tan rígido nos demuestra la habilidad y la técnica que él maneja a la hora de esculpir. La muestra se titula Huellas y estará abierta hasta el 15 de febrero de este año.